Hola, bienvenidos a vuestro curso de español. ¿Qué tal estáis? Bien, ¿no? Vale, muy bien. ¿Os acordáis de la clase anterior en la que estudiamos cómo expresar diferentes tipos de sentimientos, no? Vale. En esta clase, pues os enseñé, os expliqué cómo expresar sentimientos en español. Y al mismo tiempo, aproveché la ocasión para enseñaros una regla gramatical que llamo yo la regla de oro. Porque esta regla la vamos a aplicar, la vamos a utilizar en todos los usos, sobre todo los usos del infinitivo y del subjuntivo. Hoy no vamos a hablar de sentimientos, vamos a aprender a expresar nuestros deseos. Y para ello, vamos a ver ahora una foto de una chica. Esa chica, cuando le preguntamos, decimos, ¿qué deseas hacer este año? ¿Y qué quieres hacer en el futuro? Como tú, ¿qué deseas este año? ¿Cuál es tu deseo más grande este año? Me imagino que será aprobar en el bachillerato, ¿no? Luego, para el futuro, cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de deseos. Esta chica, cuando le preguntamos, le dijimos, ¿qué deseas este año? ¿Y qué quieres hacer en el futuro? Ha respondido lo siguiente, lo que ves tú en el cuadro. ¿Vale? Esta chica responde y dice, deseo aprobar en el bachillerato. Aprobar es acertar, ¿no? Conseguir, obtener el bachillerato. También dice, quiero visitar España. Tengo ganas, también, quiero. Tengo ganas de aprender varios idiomas, es decir, varias lenguas. Y me apetece salir con mis amigos. También me gusta, quiero salir con mis amigos. ¿Vale? Muy bien. Ahora bien, vamos a ver, como la vez pasada, vamos a ver la diferencia entre diferentes tipos de frases, porque siempre volvemos a la regla de oro, en la que siempre tenemos que mirar si el verbo 1 y el verbo 2 se refieren a la misma persona o si se refieren a personas diferentes. Si expresamos el deseo en el presente o lo expresamos en el pasado. Todo eso rige unas reglas gramaticales. Todo eso nos obliga a utilizar un tiempo y no utilizar otro. A utilizar infinitivo y no utilizar un tiempo, un verbo conjugado. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver ahora dos frases, ¿vale? La primera frase. Deseo que hagas más esfuerzos. Por ejemplo, el profesor dice a un alumno que no hace muchos esfuerzos. Dice deseo. Quiero que hagas más esfuerzos. Claro, como lo ves, en esta frase, deseo yo, la primera persona de singular. ¿Y quién hace esfuerzos? Tú. Entonces, deseo yo que tú hagas más esfuerzos. En este caso, ¿qué tenemos? ¿El mismo sujeto o dos sujetos diferentes? Claro, tenemos dos sujetos diferentes. Por eso es obligatorio aquí utilizar que más subjuntivo. Y como lo ves, aquí utilizamos presente de subjuntivo porque el primer verbo, es decir, el verbo que expresa el deseo, está en presente de indicativo. Y cuando está en presente de indicativo, el verbo siguiente se pone en el presente de subjuntivo. La segunda frase, tus padres quieren que saques buenas notas. Aquí también tenemos tus padres, es decir, ellos. Que saques, ¿quién saca buenas notas? Tú, que saques buenas notas. Y es como la primera frase. También tenemos dos sujetos diferentes y en este caso es obligatorio utilizar que más presente de subjuntivo. ¿Vale? Entonces, estos dos ejemplos nos permiten ver dos casos de cómo expresar deseos. Pero claro, en la lengua española hay otros verbos y otras expresiones, muchísimas, para expresar diferentes tipos de deseos. Nosotros vamos a ver algunos que
tenemos la costumbre, que son usuales, que podemos utilizar en nuestra vida corriente. Estos son, entonces, para expresar deseos, utilizamos desear, querer, tener ganas de, apetecer, decimos me apetece, esperar, espero encontrar un buen trabajo, espero conseguir mi bachillerato, aprobar, también la esperanza, ¿no? Claro, como lo vimos también la vez pasada, ¿te acuerdas? Dijimos, podemos utilizar después el verbo que viene, porque siempre tenemos el verbo 1, que expresa el deseo, y el verbo 2, es decir, lo que causa el deseo. Entonces siempre decimos verbo 1, verbo 2. Entonces el verbo 2 puede ir en infinitivo, como puede ir en subjuntivo, ¿vale? Ejemplo, uno dice, ¿qué quieres ser tú en el futuro? Dice, quiero ser profesor de español. Claro, en el futuro quiero ser profesor de español, quiero yo y ser yo profesor de español. Mismo sujeto, en este caso, el segundo verbo no se conjuga, se pone en el infinitivo. Después podemos decir desear, querer, tener ganas de, apetecer, me apetece, esperar, más, hemos dicho más que, más presente de subjuntivo. Ejemplo, esperamos que llueva pronto. Esperamos nosotros que llueva, que la lluvia caiga del cielo, el agua, pronto. ¿Vale? Muy bien. Es muy fácil, ¿verdad? Bueno, en este caso ya hemos terminado la primera, entonces más infinitivo o más presente de subjuntivo. Repetimos, cuando los dos verbos se refieren a la misma persona, utilizamos el segundo verbo en el infinitivo. Si el primer verbo y el segundo verbo se refieren a dos personas diferentes, utilizamos que más subjuntivo. Y utilizamos presente de subjuntivo cuando el primer verbo está en el presente, como lo hemos visto. Vale. Pero, atención, si el verbo 1, el que expresa el deseo, está en pasado o en condicional simple, el verbo 2, ¿qué le pasa? Se pone en el imperfecto de subjuntivo. Ejemplo, cuando yo era pequeño, mis padres querían en aquella época que yo fuera médico. Entonces mis padres, ellos querían que yo fuera, el verbo ser, médico. Entonces aquí tenemos dos sujetos diferentes. El verbo 1, ellos, mis padres, y el verbo 2, yo, fuera, el verbo ser. Dos sujetos diferentes que más subjuntivo. ¿Pero qué utilizamos? ¿Presente de subjuntivo o imperfecto de subjuntivo? Claro, utilizamos el imperfecto de subjuntivo, porque el primer verbo, ¿cómo está? Está en el imperfecto de indicativo. Vale. Y la regla dice, si el primer verbo y el verbo 2 se refieren, claro, si el primer verbo, perdón, está en pasado del indicativo o en condicional simple, siempre el segundo verbo se pone en el imperfecto de subjuntivo. Por eso el ejemplo que tenemos ahora, me gustaría que visitáramos juntos el sur de Argelia. Entonces me gustaría a mí que visitáramos nosotros dos sujetos diferentes que más subjuntivo. Y aquí el segundo verbo está en el imperfecto de subjuntivo porque el primero está en el condicional simple. Y esta es la regla general, la regla de oro del español, de la gramática española. Siempre mismo sujeto, infinitivo, segundo verbo. Dos sujetos diferentes, que más subjuntivo. ¿Entendido? Vale, entonces aquí hemos visto algunos verbos como desear, querer, tener ganas de, me apetece, espero, y otros que tú vas a estudiar con tu profesor o profesora, ¿vale? Pero lo que importa más, lo más importante es que tú recuerdes y que tú aprendas la regla que te estoy dando, que vas a utilizar a lo largo de tus años de estudio de la lengua española. Pero bien, ahora, ¿existe solamente esta forma de expresar deseos? No, no existe solamente esta forma. Existen otras formas para expresar deseos. La segunda forma para expresar deseos es que más presente de subjuntivo. Esta forma, atención, que más presente de subjuntivo, la utilizamos para expresar un deseo a otra persona, nunca jamás a nosotros. Es un deseo que expresamos a otra o para otras personas. Por ejemplo, si una persona va a viajar, dice,
Oye, te digo adiós porque mañana viajaré. Entonces, ¿qué le deseamos? Le vamos a desear buen viaje. ¿Y cómo lo decimos en español? Decimos que tengas buen viaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más presente de subjuntivo se utiliza para expresar un deseo siempre a otras personas, nunca jamás a nosotros mismos? ¿De acuerdo? Y el que más presente subjuntivo expresa un deseo presente o un deseo futuro. Por ejemplo, uno va a pasar un examen, le decimos que te vaya bien el examen. Uno va a una fiesta para pasarlo bien, para divertirse, le decimos que te diviertas, que lo pases bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Claro, y este deseo es un deseo realizable para el presente o el futuro. Atención, ahora pasamos a otra forma, la tercera. Una forma para expresar también deseos. Es una expresión que todos sabéis, que es ojalá. Ojalá significa si Dios quiere. Y ojalá la podemos utilizar con presente de subjuntivo o la podemos utilizar con imperfecto de subjuntivo. ¿Cuándo la utilizamos con presente de subjuntivo y cuándo la utilizamos también con imperfecto de subjuntivo? Entonces, ¿cómo lo ves ahora en el cuadro, en la pantalla? ¿Qué pone? Pone ahí, se usa el presente de subjuntivo cuando expresamos un deseo presente o futuro que se considera realizable. Entonces, cuando pensamos que el deseo que expresamos, claro, ese deseo puede ser un deseo para otra persona, a otras personas o a nosotros mismos. No es como el anterior, que te vaya bien, que te diviertas, eso hemos dicho solo para otras personas. Pero ojalá lo utilizamos tanto para expresar un deseo a nosotros mismos o a otras personas. Ahora, ojalá más presente de subjuntivo. Hemos dicho cuando consideramos que este deseo es realizable tanto en presente como en futuro, utilizamos ojalá más presente de subjuntivo. Por ejemplo, dice, la profesora ha dicho que hoy va a preguntar en clase. La profesora ha venido y va a preguntar a los alumnos, a nosotros. Y claro, yo no he abierto el libro, no he repasado nada, no he aprendido mis clases. Entonces, ¿qué digo? Dice, ojalá la profesora no me pregunte a mí. Nada, no me pregunte, porque no he abierto el libro. ¿Entendido? Entonces aquí deseo algo para mí mismo. Deseo que la profesora no me pregunte a mí, porque no estoy preparado para responder. No he aprendido mis clases. ¿De acuerdo? Vale, esto es ojalá más presente de subjuntivo. Pero también podemos usar ojalá más imperfecto de subjuntivo. ¿Cuándo usamos ojalá más imperfecto subjuntivo? Utilizamos ojalá más imperfecto de subjuntivo cuando expresamos un deseo imposible. Perdón, deseamos un deseo difícil de realizar en el futuro o imposible en el presente. ¿Vale? Por ejemplo, sabemos todos que las casas en Argelia, la vivienda en general, es muy cara. Y yo soy un simple profesor, tengo un salario. Y si yo digo, ojalá me comprara una casa, claro, en el futuro, ¿qué significa? ¿Por qué digo ojalá me comprara y no ojalá me compre? Porque para mí, yo pienso que va a ser difícil con el salario que tengo comprarme una casa, porque las casas son muy caras, ¿vale? Entonces, digo aquí, ojalá me comprara una casa, lo veo muy difícil en el futuro, porque gano poco dinero, y las casas son carísimas, muy caras en Argelia. También, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy? ¿Soy joven? ¿Soy joven o soy viejo? Soy viejo, pero todos deseamos ser jóvenes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo digo, ojalá fuera más joven para jugar al fútbol, para correr, para hacer muchas cosas que hacen los jóvenes. Entonces yo digo, ojalá fuera más joven. ¿Es ahora o en el futuro? Es ahora. Me gustaría. Pero ¿es posible o imposible? Yo puedo cambiar
y volverme ahora mismo en una persona joven de 20 años. Claro, es totalmente imposible. Entonces, ojalá fuera más joven. Es imposible porque ya tengo muchos años, ya soy bastante viejo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso. Entonces, hemos dicho, para recapitular, que ojalá más imperfecto de subjuntivo lo usamos para expresar un deseo difícil de realizar en el futuro o imposible en el momento en el que hablamos. ¿De acuerdo? Y para terminar, vamos a ver otra forma, la última forma para expresar un deseo, pero este deseo es totalmente imposible, ni en el presente ni en el futuro. Es quién más imperfecto de subjuntivo. ¿Vale? Este deseo es un deseo totalmente imposible y se usa también para expresar un deseo imposible. Ejemplo, si yo digo ¿quién tuviera 20 años? ¿Quién tuviera 20 años? Es decir, me hubiera gustado tener 20 años ahora, pero es totalmente imposible. Ya tengo muchos años, ¿vale? Y claro, ¿quién tuviera? Siempre es imposible y es imperfecto subjuntivo, claro, concuerda con quién. Por eso está siempre en tercera persona de singular, porque el verbo tener se refiere a quién, y en este caso es tercera. Por ejemplo, quien tuviera 20 años, quien fuera más joven, quien estuviera ahora mismo en Madrid o en Barcelona. ¿Pero puedo estar yo ahora en Madrid? Claro que no, estoy aquí con vosotros. ¿De acuerdo? Y con todo eso hemos visto hoy las diferentes formas para expresar deseos. Como hemos visto, pues tenemos verbos y expresiones: deseo, creo, me apetece, tengo ganas de, más infinitivo o más presente de subjuntivo o más imperfecto subjuntivo. Después hemos visto quién más presente de subjuntivo para expresar a otras personas deseos. Luego también ojalá, hemos visto también ojalá, los dos casos, ojalá más presente subjuntivo para expresar un deseo posible, ojalá más imperfecto subjuntivo para expresar un deseo difícil en el futuro, imposible en el presente. Y al final del todo hemos visto cómo expresar un deseo totalmente imposible, porque nosotros siempre, aunque sepamos o sabemos que es totalmente imposible, pero siempre esperamos, siempre deseamos. El ser humano es así, ¿no? Entonces, y para terminar todo eso, que espero que hayáis comprendido, que ahora podéis utilizar y podéis expresar diferentes deseos de diferentes maneras, tanto a vosotros como a otras personas, para ver si habéis comprendido todo eso. Como siempre, como tenemos la costumbre de hacerlo, al final vamos a hacer una actividad, ¿no? ¿Vale? ¿Qué dice la actividad? Pon el verbo en el tiempo y modo adecuados. Entonces tenemos ahí unas frases con verbos en el infinitivo y vamos a ponerlas en el tiempo y modo adecuados. La primera frase, uno dice, tengo ganas de viajar y de descubrir el mundo. Segunda frase, los padres desean que sus hijos aprobar en los estudios. 3. Ojalá encontrar tú pronto un trabajo. Pronto significa dentro de poco tiempo. La frase siguiente, Murad va a una fiesta. ¿Qué le deseamos? ¿Qué le decimos? Que divertirse tú, un deseo a otra persona. La siguiente también, ¿quién tener 20 años? ¿Cómo digo? Yo digo, ¿quién tener 20 años ahora, no? Imposible. Y los argelinos esperaban que su equipo, el equipo nacional de fútbol, ganara la Copa del Mundo. Pero no ganó nada, ¿vale? Como siempre, te doy 2 o 3 segundos en el tiempo de poner tus verbos, conjugarlos, y corregimos enseguida, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, hazlos rápidamente para ver si has comprendido. Estoy seguro de que hayas comprendido, porque la forma de presentarte a la clase es muy sencilla, muy simple, y en principio te permite comprender fácilmente las cosas, ¿vale? A ver, muy bien. Hacemos la corrección, ¿vale? Ya sabes, no tenemos mucho tiempo. Primera frase. Tengo ganas de viajar y de descubrir el mundo. ¿Por qué aquí no hemos conjugado el verbo? ¿Por qué está en el infinitivo? Lo sabes, ¿no? Porque tengo ganas yo
y viajar yo, mismo sujeto, y tengo ganas yo de descubrir yo, mismo sujeto, hemos dicho, cuando el verbo uno y el verbo dos se refieren a la misma persona, el verbo dos no se conjuga siempre en el infinitivo. Vamos a ver la segunda frase. Los padres desean que sus hijos aprueben en los estudios. Aquí el verbo aprobar está en el presente de subjuntivo. ¿Por qué? Porque el primer verbo se refiere a los padres. El segundo verbo se refiere a los hijos. Entonces tenemos dos sujetos diferentes. Por eso hemos dicho, desean que sus hijos aprueben presente subjuntivo, y también porque el verbo desear está en el presente de indicativo, el segundo verbo se pone en el presente de subjuntivo. La tercera, un deseo. Ojalá encuentres pronto un trabajo. Claro, hemos dicho, aquí deseamos algo a otra persona. Tú encuentres pronto. Claro, aquí hemos dicho, cuando consideramos el deseo posible en el presente o en el futuro, ¿qué tiempo utilizamos? Presente de subjuntivo, porque pensamos que esta persona pronto, dentro de poco tiempo, va a encontrar un trabajo. La frase siguiente, Murad va a una fiesta. ¿Qué le deseamos? Deseamos que se divierta, que pase un buen momento, un buen rato. Decimos que te diviertas tú. La frase siguiente, yo, por ejemplo, yo que estoy aquí con mi barba blanca, viejo y todo, entonces digo, ¿quién tuviera 20 años? Significa, estoy deseando tener ahora mismo, convertirme de viejo que soy a un joven de 20 años. Digo, ¿quién tuviera 20 años? Pero como digo, utilizo quién en la frase, entonces el verbo tener, que está en imperfecto de subjuntivo y se refiere a quién, está en tercera persona de singular, y también está en imperfecto de subjuntivo. ¿Por qué? Porque este deseo, ¿cómo es? ¿Posible o imposible? Imposible, por eso utilizamos el imperfecto de subjuntivo. Y también la última frase es una frase en la que hablamos en pasado. En la última Copa del Mundo, Argelia participó, ¿no? en la Copa del Mundo y ganó la Copa del Mundo. No la ganó, pero los argelinos todos, porque como jugaba muy bien y todo, todos los argelinos deseaban en el pasado que su equipo ganara la Copa del Mundo. Claro, aquí tenemos ganar a imperfecto subjuntivo, porque el primer verbo está en pasado y también porque tenemos dos sujetos diferentes. Y con eso, con este ejercicio y con la esperando, ahora voy a desear, esperando que todos habéis comprendido perfectamente la clase de hoy y sobre todo que podáis después utilizar todo eso correctamente, tanto cuando habláis como cuando escribís, porque el objetivo, ¿qué es? Nuestro objetivo como equipo que hemos hecho estas clases, preparado estas clases, es que tú siempre, en cualquier lugar donde estés, puedas hablar correctamente el español y también puedas escribir correctamente. No queremos que solamente escribas, sino que sea un medio de comunicación. Que cuando te encuentres con un español o una española, hables bien el español y que digan que nuestros alumnos son alumnos que dominan la lengua española. Vale, con todo eso y esperando que hayas entendido la clase de hoy, te deseo un buen fin de semana y te digo adiós, hasta la próxima clase en la que vamos a hacer y vamos a ver cosas siempre muy importantes, interesantes de tu programa del tercer curso. Hasta luego.